Ya, Javier, ¿se escucha bien audio? Yes. Sí, ok. Ya, vamos a dar comienzo. La Shiur G, la Shiur o lección número 5 de este curso hebreo, el Shabbat. El Shabbat son esos dos puntitos en forma vertical que encontramos debajo de las otiot. ¿Ya? Vamos a ver la primera regla, donde vamos a ver dónde debemos aplicar el Sheba en las palabras hebreas. ¿Ok? Vamos a borrar aquí. Ok. La primera regla, la primera regla es el Sheba cuando va al inicio de una palabra en hebreo. ¿Ok? Cuando va al inicio Correcto. de una palabra. Damos algunos ejemplos. ¿Se ve? Sí, Aquí vamos a... ¿Se ve ahí, no es cierto? sí, correcto. Aquí vamos a poner el Sheba en rojo. ¿Qué dice ahí? Kelavim Kelabim. Ya. ¿Qué significa Kelabim? son perros. Perros, claro, porque está en plural. Viene con la terminación im. ¿Ya? Otro ejemplo, veamos. ¿Qué dice ahí? Perí, Pedrito. ¿Qué significa? frutos. Fruta, fruta. Ok. Frutos. Ya, esa sería la primera regla que dice el, que el Sheba va al inicio de una palabra. ¿Ya? Ok, vamos a ver una segunda regla. La segunda regla que dice que el Sheba es vocal cuando está debajo de la primera de dos consonantes idénticas, ¿ya? Que se repiten inmediatamente. Veamos algunos ejemplos. No se le medio suequita, pero... ¿Se ve ahí, no es cierto? ¿Sí? ¿Qué dice ahí?
em, aleluya. Aleluya. Correcto. Aleluya. Ya, aquí, como dice aquí, este Sheva es vocal, ¿ya? Está debajo de la primera de dos consonantes idénticas, o sea, dos lamet, ¿ya? ¿Ok? Correcto. Repiten inmediatamente, en este caso estas dos lamet. Entonces aquí esta Sheva ya tiene un sonido vocálico en esta ocasión. ¿Ok? Aleluya. Correcto. Veamos otro ejemplo. Me queda muy bien escrita la letra, no le estoy medio incómodo escribiendo por la posición, pero se entiende. Se entiende. Se entiende. ¿Qué dice ahí? Dice Rome, Romemá. Romemá, correcto. Entonces ahí, como dice la regla, dice, es vocal cuando está debajo de la primera de dos consonantes idénticas, o sea, estas dos mem, ¿ya? Que se repiten inmediatamente. ¿Qué significa el Romemá? Sublime. Sublime. ¿Anotaste? ¿Sí? Ahora veamos la tercera regla. La tercera regla dice que cuando hay dos shevas seguidos, el primero no es vocal y el segundo sí es vocal. ¿Ya? Veamos ejemplo. Aquí vamos a marcar el sheva. ¿Ya? ¿Lo ves? Sí, lo veo. ¿Qué dice ahí? Ah, ¿me podría volver a repetir la regla? La regla dice que cuando hay dos shevas seguidos, Ajá. no es, el primero no es vocal, Ujú. el segundo sí es vocal. O El sea, segundo vocal. el primero Sería, no es vocal, el segundo sí es vocal. entonces eh, dice, Mim Shelah. ¿Está Nimchela, bien? correcto. Mim Shelah. Nimchela, ¿qué significa? Fue Em, gobernada. Eso dicen toda esa palabra. Ella fue gobernada. Es un verbo mashal, ¿ya? Perfecto unifal, tercera persona, femenino singular del verbo mashal. ¿Ok? mm, correcto. Perfecto. No tengo notado. Ya, veamos otro ejemplo.
¿Qué dice ahí? Ahí diría, eh, la primera no es. La segunda es vocalizada. Espera un poquito, A ver, espera un poquito, espera. Ahí sí. Nip Keshu. ¿Cómo? Nip Keshu. Nip, Nip Keshu. nip que shu. Ay, Nip Keshu. Ya. Perfecto. La regla nos dice, cuando vemos dos chevas seguido, la primera no es vocal, la segunda es vocal. ¿Ya? Correcto. O sea, esta no se pronuncia, es un silente. ¿Ya? Correcto. Ok. ¿Qué significa Nip Keshu? Ellos o ellas fueron visitados. Ujú. Perfecto. Vemos otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿ya? Esta regla nos dice que no es vocal cuando está entre dos vocales, ¿ya? No es vocal cuando está, perdón, entre dos vocales. Veamos un ejemplo. Esta la lleva. ¿Qué dice ahí? Acuérdate, esta regla dice, no es vocal cuando está entre dos vocales. ¿Qué Sería diría entonces? Barcel. Parcel, correcto. Parcel Barcel. significa hierro, Ya. ¿ya? O sea, esta regla nos dice que si hay una vocal aquí, hay una cheva aquí y hay otra vocal aquí, ¿ya? No es vocal. Pero se pronuncia Barcel. O sea, sería un cheva silencioso. Se ven bien las letras, ¿no? Sí, se ve clarito. Ya. Ok. Eh, a ver, veamos otro ejemplo. ¿Qué diría ahí? Eh, Creo que le falta una vocal. Falta una vocal. Sí, que ahí no sé. Una- A ver. ¿Qué dice ahí? Catlu. 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 ¿Sí? Sí, correcto. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta lleva está entre medio de una vocal y está entre medio de esta vocal. ¿Te fijas? ¿Sí?
Lo veo. Porque aquí ya la VAP tiene sonido de U, porque tiene aquí el puntito al medio. ¿Ok? Ya, tenemos esta regla entonces que dice, no es vocal cuando están entre dos vocales. O sea, la lleva no tiene sonido en este caso. La siguiente regla, la quinta regla, dice, vamos a borrar esto primero. Ah, ¿y qué era Cat Blue? Ellas mataron. Se puede decir ellos o ellas Ya, mataron. ya. Perfecto. Ok. Esta quinta regla dice que es vocal cuando está entre dos vocales, pero precedido de un mete. ¿Ya? Vamos a ver eso. Veamos un ejemplo. ¿Eh? Vamos a poner el cheval. ¿Ya? Aquí hay un signo que se llama mete. Aquí. ¿Ya? Esta regla nos dice que cuando está entre dos vocales, pero precedido de un mete, ¿ya? Entonces aquí el mete frena la regla anterior que vimos anteriormente. ¿Ya? El mete es esa línea que ves ahí. Por lo tanto, ahí frena la regla anterior, que dice que la regla anterior que vimos delante dice que no es vocal cuando está entre dos vocales, ¿no es cierto? Correcto. Ya, porque la anterior decía que no es vocal el cheva cuando está entre una vocal y otra vocal, ¿no es cierto? Pero al poner el mete, frena esa regla, ¿ya? Entonces, ahí ya el cheva tiene un sonido. ¿Cómo sería entonces? Ahora sería vocal. Sería Malejú. Malejú, Malejú. claro. Eso significa ellos reinaron, ¿ya? Y el acento está en la, En la U, en la U. Malejú. Malejú, Malejú. ¿ya? Sí, Eso es lo que hace esa liñita roja que ves ahí, ese que tú puedes ver en el texto Masoreta, ese es un mete, ¿no? Ese frena en este caso la regla anterior. entonces ahora es vocal. Ahora es vocal, correcto, se Es pronuncia. vocal. Veamos otro ejemplo. Entonces aquí va el chepa, ¿ya? Y aquí va el mete. ¿Qué diría ahí entonces? Ahora dice. eh,
Cateba. Cateba, correcto. ¿Por qué? Porque está el mete. Entonces no se lee catba como anteriormente, ya que lleva un mete, ¿ya? Sino se lee cateba. Ella escribió, significa. Javier, ¿Sí? una consulta. ¿Hay una regla para saber cuándo va ese mete? ¿O hay ciertas palabras que... Mira, espera que va un poquito el ruido aquí. Un perro ladrando. Okay. Mira, ese mete tú lo vas a encontrar en el texto Masoreta, ¿ya? Ajá. Y ese, en realidad, ese mete te está diciendo que te anula la regla anterior que dice que entre dos vocales, ¿ya? Entre dos vocales, el Sheva no se lee, no es vocal, ¿ya? Este mete lo que te hace, lo que te indica de que te frena la regla anterior y por lo tanto el Sheva sí se puede vocalizar, ¿ya? Eso es lo que hace ese tío. No, no es no hay una regla para decir en qué momento se está o no está. Solamente lo va a ver en el texto Masoreta, con las Nikudot. Perfecto. ¿Me entendiste? Sí, Ya. ¿Y quedó claro entonces eso? sí, vamos bien. Ya. Vamos bien. Entonces, veamos la sexta regla, ¿ya? La sexta regla dice que cuando está debajo de una consonante con dagués fuerte, ¿ya? Cuando el Sheva está debajo de una consonante con dagués fuerte. Veamos eso. Ahí tenemos una mem. Dagués fuerte. Aquí, veamos esto. Aquí el Sheva está entre medio de dos vocales. ¿Ya? Espera, me faltó el Sheva. Aquí el Sheva está entre medio de dos vocales. Una vocal, ¿ya? Y otra vocal. Entonces, el Sheva aquí está entre medio de dos vocales. Aquí no tiene meter, como el anterior. ¿Ya? El dagués es dagués fuerte, ¿ya? Es dagués fuerte porque está precedido de una vocal, ¿ya? Entonces, es vocal aquí el Sheva porque la Shin tiene un dagués fuerte, ¿ya? Entonces, ¿cómo debiera pronunciarse eso? Ahora entonces sería Michelou. Michelou, correcto, correcto. Aquí, acuérdate que el dagués fuerte duplica el sonido, ¿ya? Por eso que en la transliteración fonética lo vas a encontrar escrito de esta manera. Mi, ¿ah? ¿Diga? Michelou. Michelou. ¿Por qué? Porque tiene un dagués fuerte, se duplica el sonido. Michelou. ¿Ya? Aquí, entonces, ¿cómo sabemos aquí que es un dagués fuerte?
porque está precedido de una vocal. ¿Te acuerdas de la regla del dagues fuerte que vimos en la clase anterior? Me acordaba de que el Daesh siempre iba debajo de una Begat Ketat. Entonces, Correcto. como no es una de las Begat Ketat, entonces supongo que es fuerte. Claro, cuando no hay una kepat, entonces el dagues es fuerte. Correcto. ¿Ya? Y va precedido de una vocal. ¿Ya? Aquí lo que vemos aquí en esta palabra es una estructura piel que nos indica una acción intensa. ¿Ya? Por lo tanto, eh, aquí Michelou significa ellos gobernaron, pero intensamente. ¿Ok? Entonces, Vamos, otro ejemplo. ¿Qué dice ahí? ahí dice, Nakov, Kitelú. Kitelú. Correcto, Kitelú. Tiene un que es fuerte, duplica el sonido, ¿ya? Por lo tanto se translitera con dos T. Aquí la T significa ellos asesinaron. ¿No? Aquí también está en una estructura piel que indica una acción intensa. O sea, ellos asesinaron, o sea, de forma intensa, por decirlo de esta manera. ¿Ya? Entonces vamos a ver la última regla. Comprendiendo esto, vamos a ver la última y séptima regla, que dice, no es vocal cuando aparece doble al final de una palabra. O sea, cuando la lleva aparece doble al final de una palabra, no es vocal. Veamos algunos ejemplos. Entonces te vas a encontrar una lleva aquí y otra lleva aquí. ¿Ya? Aquí tienen dos. ¿Qué dice ahí? ¿Me podrías repetir la regla? La regla dice, no es vocal cuando aparece doble al final de una palabra. O sea, cuando ves doble lleva aquí, al final de una palabra, en la última sílaba, ¿ya? Entonces, no es vocal. Ya, entonces ahora serían dos consonantes. Sería amar, ¿Ah? amar. Amar, amar, ¿ya? Significa has dicho, ¿ya? Ahí se cumple esta regla, que estas dos llevas no son vocales, ¿ok? Otro ejemplo, esta palabra, de color. Amar, ¿qué significaba? Has dicho, Has dicho. Vale. ¿ya? Según esta regla, entonces, cuando hay dos llevas al final de una palabra, no es vocal. Entonces, ¿qué dice ahí? A ver.
Está al principio, está. Ya, entonces sería. eh, nerd, ¿Nerd? nerd, Nerd. sí, Nardo. Sí. nerd. Ya. Y eso sería la clase de hoy del Cheva, una clase cortita, una clase no difícil de entender. Y yo creo que te quedó claro, ¿no es cierto? Sí, Correcto. ahora a repasar. Vamos a dar vuelta al PC. Ok. Entonces, a ver, ahí, esta sería la clase número 5. El próximo lunes, clase número 6. ¿Ya? Sí, Atento a la publicación del grupo de Facebook. ¿Ok? ok. Ya. Ya, Javier, muchas gracias por participar. Igualmente, muchas gracias, Javier. Nos vemos. A ver, Nos vemos. si estás atento, Later, voy a dar later. el grupo. A ver, ¿Ok? Shalom. Hola a todos. saludos. Later, salir.